Roberto Remes. Él es urbanólogo. Roberto, gracias por estos minutos para Mega Noticias. Y bueno, los ciclistas, los que vemos la importancia de la movilidad, sabemos que tener una ciclovía es relevante, pero por el momento hay mucho colapso, hay mucho caos. Pues siempre es un proceso de adaptación. Algunas han sido muy complicadas. Insurgente se hizo durante la pandemia, dolió menos, afectó mucho menos y al final regresamos y ya todo estaba normalizado. Pero en el caso de Tlalpan, que es una vialidad sin semáforos, pues sí, es un reto importante la adaptación. Ahora, no es que el carril derecho se utilizara siempre para circular, generalmente se utilizaba para vehículos en espera de algo, ¿no? Alguien se baja al cajero, deje el coche con las intermitentes o alguien está esperando en las afueras del metro a un familiar, a un amigo y también deja el coche ahí, el transporte público constantemente hace base, se queda varios minutos afuera de las estaciones. Entonces, el carril derecho siempre se ha utilizado de una manera mucho más limitada para la circulación, pero sin duda al hacer la ciclovía, pues eventualmente esos malos usos o esos usos informales del carril derecho, pues se pasan al segundo carril y entonces se termina alterando toda la movilidad en la zona. Claro. Ahora, Roberto, ¿ves imposible que tengamos o que terminemos con esos vicios? Las personas, los automovilistas se van a empeñar en hacerlo, a pesar de que haya ahora un doble riesgo, porque si se estacionan, abren alguna puerta, pues puede haber un impacto con un ciclista y, en fin, en realidad abarcar los dos carriles para una, los ciclistas y otra para estos vicios que hemos tenido, pues lo vuelven una zona peligrosa. Bueno, en este momento lo que vemos y lo que está pasando en pantalla, pues son las dovelas, estas piezas de plástico que se van encadenando para generar el aislamiento. Pero lo que va a venir después, pues es una ciclovía delimitada. Si se hace con los elementos correctos, la separación de la ciclovía con el siguiente carril debe ser por lo menos de 40 centímetros. Lo que se ha estado poniendo es precisamente un mueble de 40 centímetros que sumado a la pintura que hay a los lados, alcanza los 60 centímetros de separación, entonces se reduce mucho el riesgo de apertura de puertas. Ahora, si hay una realidad que la gente utiliza el metro y muchas veces, sea por temor, las mujeres en la noche, por ejemplo, pueden llegar a tener temor de las colonias aledañas a Tlalpan y no quieren caminar 1 kilómetro, 2 kilómetros hasta sus casas si es que no están muy cerca y generalmente es un familiar el que pasa a recogerlas y esta funcionalidad no está mal, al contrario, está bastante bien porque significa un coche que no circuló hasta los centros de trabajo, pero sí circuló lo que le llamamos la última milla, eso está bien. Entonces eso significa que las autoridades tienen que prever este tipo de comportamientos también cuando llega, no sé, un vehículo a llevar mercancía a las tiendas que hay a lo largo del corredor o una camioneta de valores. Todos estos movimientos tendrían que ser previstos por las autoridades, ya sea definiendo horarios o definiendo la logística precisa, ¿no? En el caso de recoger a una persona, sobre todo en las noches, pues yo no sé si tenga que ocurrir en las calles aledañas o qué debamos hacer, pero podríamos analizarlo y en función de cada caso determinar una solución y urge, por lo tanto, pues dar una propuesta oficial en ese sentido. Y esto tiene que venir justo ahora, cuando se está elaborando, cuando se está realizando y no una vez que está entregada y que se tenga que adaptar. Ahora, Roberto, si observamos la posición de pues automovilistas, en algunos casos es negativa, se cierra todo, va a haber más caos, se va a llenar la vía. ¿Cómo atender esos señalamientos, pero sobre todo cómo explicar que debe haber una ciudad para todos? Bueno, la capacidad de calzada de Tlalpan en dirección al centro en realidad está determinada por la reducción de carriles que hay a la altura de Chabacano. Y es ahí donde se da la mayor congestión y hasta Izazaga. Entonces, tener claro que no es necesariamente la ciclovía lo que está reduciendo la capacidad, porque al final de cuentas van a entrar en una zona semaforizada y la capacidad de esa zona semaforizada no está alterada, ¿no? O sea, si se van los que dan la vuelta hacia Lucas Alemán o los que Alamán o los que entran al centro a través de Izazaga o de 20 de noviembre, pues siempre tienen ahí un límite en la capacidad. Ahí incluso en 20 de noviembre
ya hay ciclovía. Es decir, donde uno se encuentra el primer semáforo, siguiendo por San Antonio Abad, ya hay ciclovía. Entonces, pues sí es un proceso de adaptación que a veces tarda unas semanas, pero pues finalmente se normaliza. Ahora, ¿qué viene ocurriendo en toda la ciudad? Y eso está bien, pues nos estamos llenando de ciclovías. Hay algunas alcaldías que van muy atrás. Coyoacán no tiene ciclovías o prácticamente no tiene muy poquitas. Iztapalapa para el tamaño, pues sin duda tiene un gran reto. Y así podríamos ir enumerando. Pero las alcaldías centrales, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Benito Juárez, están llenas ya de ciclovías y entonces pues esto viene a reforzar la infraestructura ciclista y poco a poco se va a ir ampliando hasta que tengamos ciclovías en las 16 alcaldías y en la mayoría o en todas las avenidas. Creo que vamos hacia ese modelo y las ciclovías a su vez van a ir cada vez más llenas. Hay veces que vemos tráfico ciclista, congestión ciclista en Paso de la Reforma, en Insurgentes, en Monterrey y en otras avenidas. Platicamos esta noche con Roberto Remes, urbanólogo. Esta tendencia se va a mantener y vamos a tener cada vez más ciclovías. En este caso de Tlalpan, se espera que hasta diciembre se realicen estas obras, incluso las obras que tienen que ver con el tren ligero. Va a haber congestionamientos, hay que tomarlo en cuenta. Y bueno, este llamado a las autoridades de resolver cada uno de los problemas de cada una de las estaciones que corren por el sur de la ciudad, que corren por Tlalpan. Roberto, gracias por estos minutos. Abel, encantado. Buena noche.